Bueno, continuando, ya veíamos un poco en resumen, ¿verdad? Cómo ha sido la evolución del proceso de reajuste institucional y del marco legal desde los años 50. Y ahora vamos a ver algunas repercusiones de esa reingeniería institucional, principalmente en lo vinculado al acceso al suelo y a la vivienda, que son justamente, digamos, los componentes, dos de los componentes fundamentales en materia de ordenamiento territorial. Quizás es importante mencionar que eh, con estos procesos de liberar la economía, implementar un modelo neoliberal, se dio la pérdida del relativo control que el Estado mantenía sobre el mercado de suelo y la conducción de los procesos del desarrollo urbano y la vivienda, ¿verdad? Como recordarán o habrán escuchado, allá en los años 70 habían muchos proyectos de vivienda de clase media y vivienda de interés social orientado a satisfacer esa demanda, que eran proyectos construidos directamente con inversión pública y que con el desmontaje de todo el aparataje institucional y de la banca que financiaba ese tipo de proyectos, pues es algo que ahora en teoría lo hace directamente el mercado, con la salvedad, pues que el mercado difícilmente logra solventar toda la oferta de vivienda de interés social que existe y se orienta hacia otros sectores en los cuales tienen, digamos, mayores o menores riesgos en cuanto al otorgamiento de créditos. Con esto, pues la vivienda pasa a ser concebida como de un derecho social a convertirse en una mercancía, ¿verdad? O sea, en términos generales, básicamente se dice, bueno, el mercado va a solventar todas las problemáticas y en este caso el tema de la vivienda tiene que ser solventado por el mercado privado, cosa que no ha sido de la mejor forma. También se da una desatención del grupo de población de ingresos bajos por parte de la industria de la construcción y del sistema financiero. O sea, voy a financiar a quien pueda pagar y quien no pueda pagar, pues que vea cómo obtiene su vivienda. Y ahí es donde se dan, junto con otra serie de fenómenos sociales, ¿verdad? El tema de la migración campo-ciudad, la migración por los efectos del conflicto armado, etcétera, que prácticamente se comienzan a poblar zonas que no tienen las condiciones básicamente para ser suelos como urbanizables. Y eso pues lleva a la agudización de procesos informales de uso de suelo y al déficit de la vivienda, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Algunas de las características de esos marcos regulatorios que se construyen, digamos, en el escenario de estos procesos, uno es que se niega la existencia de la ciudad de origen informal, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos los marcos legales, entiéndase, ley de urbanismo y construcción, por ejemplo, ley de medio ambiente, se parte de la idea, pues, que la ciudad cumple con todos esos requisitos en cuanto a conectividad, movilidad, derechos de vía, conexiones, etcétera, y todos aquellos territorios que no cumplen con estas características y que son precisamente de origen informal, pues prácticamente quedan invisibilizados en el territorio. También tenemos en estos marcos legales una excesiva normatividad y estándares que muchas veces son incosteables para la mayoría de la población, principalmente aquella que vive en origen de informalidad. Hay comunidades en las cuales, por ejemplo, hay pasajes de menos de 1 metro en el cual ni siquiera pueden pasar un ropero, digamos, ¿verdad? Y que justamente los marcos regulatorios le exigen que tiene que tener unas distancias mínimas, unos anchos mínimos, que que esos asentamientos humanos pues no pueden cumplir. Hay una dependencia de herramientas tecnocráticas de planificación, lo que se conoce como planes maestros o esa modelización de la ciudad ideal que se ha venido configurando en el escenario, en el concepto o en el imaginario, perdón, de los planificadores, ¿verdad? Que la ciudad va a cumplir con todos los estándares urbanísticos y de construcción, y que básicamente eso se va a direccionar a través de planes maestros, cosa que para el caso de El Salvador, pues ya vamos a ver más adelante que ha sido prácticamente una utopía. También hay una aplicación fundamentada y dependiente fuertemente de la capacidad de control, ¿verdad? Somos un país que si no hay control, cada quien hace lo que quiere, lo que hablábamos como laissez-faire, ¿verdad? Que todo mundo hace lo que cree conveniente y no le importa, digamos, que esté incumpliendo las normas que existen. Entonces, estamos muy, digamos, mentalizados a que tiene que haber un proceso de control y alguien que nos esté
supervisando y diciendo cómo hacer las cosas para poder hacerlas como debe ser. ¿Cuáles son las repercusiones de la concepción de la ciudad y de esos enfoques de gestión urbana? Pues, como ya mencionábamos, hay una agudización de la informalización de los procesos urbanos, eso como resultado de la modelización y regimentación que empuja a gran parte de la población menos favorecida a estrategias de intervención urbana informales. También hay un aumento de los riesgos urbano-ambientales ante la debilidad de centros secundarios y la sobrecarga y presión creciente, principalmente sobre los recursos del área metropolitana de San Salvador, que es el centro direccional del país, y que en los últimos años pues ya comienza, digamos, de alguna forma a generar, digamos, procesos en ciudades intermedias como Santa Ana, Sonsonate, La Unión y San Miguel, ¿verdad?, en el oriente del país. También se da un desacoplamiento entre la planificación y la gestión cotidiana de la ciudad y su infraestructura, vinculado tanto a enfoques de gestión territorial tecnocráticos y a roles mal asumidos por los planificadores, que como mencionábamos, pues se busca que la ciudad sea el ideal imaginario que se tiene, pero no se considera la realidad y las características culturales, sociales, económicas de la población y de la ciudadanía en general. En ese contexto, pues en el año 2011 se aprueba para El Salvador la Ley Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que prácticamente viene digamos, por primera vez a normar o a reglamentar los procesos de ordenamiento que existen en el país. Pero antes de entrar, digamos, a analizar la ley o a que conozcan la ley de forma muy general, es importante partir que los procesos de ordenamiento territorial en sí son básicamente o generan conflicto de intereses. Conflicto de intereses sobre la visión del desarrollo del país, o sea, cada sector va a pelear por o va a tratar de orientar, digamos, las decisiones de política pública hacia lo que más le beneficie directamente, sin importar que eso no sea lo que el bien común o lo que toda la ciudadanía necesita. Hay también conflictos sobre los intereses comunes en ese marco, sobre el uso y la explotación de los recursos naturales. Obviamente, por ejemplo, los cañeros, ellos van a pelear porque se libere, digamos, más suelo con cultivos de café para extender sus cultivos de caña, por ejemplo. O el proceso de lotificación u urbanización que compite, digamos, con esos suelos rurales que existen y que básicamente llega un momento en el que los propietarios pues deciden generar mayor inversión a través de esa urbanización de esos recursos. Y por supuesto eso lleva también a procesos sobre las actividades y los usos de suelo que se dan y que muchas veces estos procesos han estado vinculados a tratos bajo la mesa. Entonces, la ley de ordenamiento básicamente es el decreto legislativo 644, ¿verdad?, el cual básicamente se aprueba en el año 2011 y que tenía como intencionalidad, digamos, una serie de elementos. Primero, establecer un marco legal para la conciliación interinstitucional de todos los ámbitos, o sea, poner de acuerdo a todas las instancias, tanto del Ejecutivo como gobiernos locales, para trabajar sobre la base de una visión común. También pretende la ley conciliar los intereses público-privados sobre el uso y ocupación del territorio con base a lo que mencionábamos anteriormente, para buscar ese equilibrio territorial que debe existir entre las apuestas de cada uno de los sectores y los intereses de cada uno de los ciudadanos. También definir procesos institucionalizados para el ordenamiento y desarrollo territorial, ¿verdad? O sea, poner, digamos, una especie de orden y de estructuración de quiénes son los encargados y quién tiene que encargarse de cada cosa. Potenciar la participación municipal en la toma de decisiones. Como vamos a ver más adelante, también la ley aprueba o crea, más bien dicho, el primer Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que está conformado por representantes del órgano ejecutivo y representantes de los gobiernos locales a través de 3 alcaldes. Y también la ley, aunque tímidamente, desarrolla por primera vez el tema de las compensaciones urbanísticas, creando nuevos instrumentos de gestión territorial que, si bien es cierto, hay que desarrollarlos y trabajarlos, pero ya es, digamos, una ganancia que se tiene en cuanto que la ley los habilita para poder ser implementados. Actualmente la ley consta de dos
grandes instrumentos, la ley misma, ¿verdad? Que como mencionábamos fue aprobada el 29 de julio del año 2011 y que define por objeto desarrollar los principios y disposiciones constitucionales, organizar y regular los instrumentos relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial, y en el año 2015 se aprueba el reglamento para la implementación de la ley en cuanto a su carácter administrativo. Este es un decreto ejecutivo, el decreto número 59 del 13 de mayo del 2015. Cabe destacar que este reglamento no desarrolla elementos técnicos de implementación de la ley, sino que se fundamenta básicamente en cómo van a operar las instancias creadas dentro de esta ley misma. Entiéndase ahí Consejo Nacional de Ordenamiento, consejos departamentales, crea también el tema de las microregiones, que son asociaciones de municipios, y por supuesto regula también los instrumentos de carácter local. El Consejo Nacional, como les mencionaba, está definido en el artículo 14 de la ley, lo define como una instancia autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, y la define como la institución rectora de la administración pública y municipal en las materias relacionadas con el ordenamiento y desarrollo territorial. Está conformado por 6 representantes del órgano ejecutivo, ahí el presidente es el ministro de Gobernación, hay un representante de la presidencia, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, de Obras Públicas, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura, y hay 3 representantes de los gobiernos locales, ya sea alcaldes o alcaldesas, que son electos por el directorio de comunes. ¿Cuál ha sido el proceso de evolución de toda esa legislación? Pues básicamente en un periodo de 61 años, del año 51 al 2011, la legislación ha presentado avances y reformas significativas en materia de ordenamiento territorial. La primera ley vinculada con temas de territorio, pues es la Ley de Urbanismo y Construcción del año 1951, cuyo reglamento se aprueba 40 años después, en 1991. Posteriormente, el Código Municipal, que se crea en el año de 1986, la Ley de Ordenamiento del Área Metropolitana del año 93, en el año 98 la Ley de Medio Ambiente y en el año 2011 la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y estamos justamente en esa hoja de ruta de implementación de esta normativa. Van a disculpar que aquí el gráfico se corrieron un poco las líneas, pero básicamente ahí les explicaba los años en los que cada una de la legislación ha sido creada. Y cabe destacar que esta ley nacional establece un sistema nacional de información territorial, un régimen sancionatorio, establece también que el área metropolitana de San Salvador mantiene su estructura en cuanto a sus instancias rectoras, lo que es el Consejo de Alcaldes del área metropolitana de San Salvador y su oficina técnica OPAMS. Además, como mencionaba, también define tímidamente algunos instrumentos para el financiamiento del desarrollo territorial, principalmente vinculados a las compensaciones urbanísticas. Acá se me repitió esa lámina. Bueno, acá la ley de ordenamiento, ¿verdad? Este es una línea de tiempo, ¿verdad? Desde la aprobación en el año 2011, les mencionaba, la ley decía, o define más bien dicho, que iba a entrar en vigencia plenamente un año después, o sea, en el 2012. O sea, fue aprobada en el 2011, pero tenía que entrar en vigencia en 2012. Y es hasta el año 2017 que se logra la primera juramentación de esa primera administración del Consejo Nacional de Ordenamiento, o sea, 6 años después de su aprobación. En el año 2018 ese consejo recibe su primera asignación presupuestaria por parte de la Asamblea Legislativa, y en el año 2019 se da la segunda juramentación, y estamos, digamos, en esta etapa de esa renovación constante que tiene que tener esta ley. El objeto de la ley, pues básicamente está definido en el artículo 1 y habla de desarrollar los principios constitucionales, establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial, organizar la institucionalidad que implementará la ley y sus funciones, y regular los instrumentos de planificación, que esto es básicamente lo que nos interesa en esencia, digamos, que ustedes vayan conociendo. Se definen 3 ámbitos de actuación a nivel territorial, ¿verdad? El ámbito nacional, el ámbito departamental y el ámbito local. En el ámbito departamental hubo cierta discusión, ya que se pretendía que la ley estableciera un proceso de regionalización del país. Sin embargo, por cuestiones políticas no se pudo lograr el consenso necesario y quedó a nivel de departamentos.